Usted a no me ha todos. hecho co-host, doctor. Tiene que hacerme Sí, co-host. la bienvenida a todos ustedes a nombre de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, incorporada en Nueva York. Hoy con nuestro invitado, el doctor Donaldo Collado. Doctor Collado es un médico cardiólogo egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo hace 38 años. No diga tanto eso, restituido. Se entrenó en la UAS, se entrenó en el Instituto Dominicano de Cardiología, ahí en el nivel de Moscoso Cuello, y también es docente del hospital en el área de cardiología y también autor de dos libros con relación a su tema de cardiología. En el día de hoy ha traído un tema que tiene que relacionado con lo que es la salud cardiovascular en la mujer, la diferencia entre la mujer y el hombre en relación a lo cardiovascular. Para nosotros un gran honor tener al doctor Donaldo Collado, médico de gran experiencia como instructor, profesor, académico, investigador, en el día de hoy en la hora del neurólogo de cada miércoles a las 8 de la noche. Doctor Collado, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Arime. Me oigo, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, pues muchas gracias, muy buenas noches. Agradecerle a la Asociación Hispana de Médicos de la Salud de New York este honor de darme la oportunidad de compartir estos minutos con ustedes. Este es un nuevo modo de dar conferencias, ¿verdad? Que es online, pero vamos a ver cómo aprovechamos. El tema que nos compete hoy es la enfermedad cardiovascular en la mujer, que hemos aprendido mitos y realidades. La enfermedad cardiovascular prácticamente es todo lo que afecta al corazón y vasos sanguíneos en sentido general, y se puede producir un infarto, se puede producir una enfermedad arterial periférica, se puede producir una enfermedad tipo cerebrovascular, entre otras. Realmente, las causas principales de defunción en el mundo siguen siendo la cardiopatía isquémica y accidentes cerebrovasculares, lo cual significa que estas estadísticas nos dicen que son la causa número 1 de muerte. En América Latina, por igual, como ustedes ven, las enfermedades cardiovasculares también tienen una expresión importante. Las mujeres, prácticamente 8.5 millones de mujeres anualmente mueren, y de las cuales el 80% habitan en sociedades de muy bajos recursos. Una de cada 2 mujeres siempre morirá por enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, y una de cada 25 mujeres morirá de cáncer de mama. Hay una falsa percepción en este sentido. Muchas personas creen que el cáncer de mama es prioritario a la enfermedad cardiovascular, y esto es un mito. Numerosas asociaciones en el mundo, numerosas entidades y sociedades especializadas han luchado contra la enfermedad cardiovascular en la mujer, y así se han agrupado para dar consejería a todos los pacientes en el mundo. De esta manera ha impactado la mortalidad cardiovascular en hombres y mujeres en Estados Unidos, donde vemos que hay un grupo de lo que se llama las mujeres en rojo o Go Red Woman. A partir del año 2000 se insertaron en esta enfermedad, y vemos cómo esa inserción de dar consejerías en poblaciones de mujeres impactó, viendo la curva en rojo, cómo cae casi igualándose en el 2013 a la mortalidad en hombres. Esto ha sido una gran experiencia porque ha aportado una reducción significativa de la enfermedad cardiovascular en mujeres. Se ha hablado de que la enfermedad cardiovascular, principalmente, como ustedes vieron en la curva anterior en azul, nos dice que ha sido quizá masculinizada, porque no se ha importantizado la enfermedad cardiovascular en la mujer. Y han dicho mucho que es una enfermedad prácticamente de hombre, y esa no es la realidad. Muchos periódicos importantes como New York Times han editorializado sobre esta enfermedad, y fíjense que la enfermedad cardiovascular en el hombre es prácticamente el prevalente y es obstructiva, y la microvascular coronaria es la de la mujer, y le ha dado importancia a esta enfermedad porque realmente el periódico como New York Times han editorializado sobre esto. Las metas que ha trazado la World Health Federation es una reducción de lo que son las enfermedades no transmisibles, de tratar de reducir la mortalidad, que son las enfermedades que impactan, como el cáncer, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la enfermedad crónica respiratoria. Y básicamente es reducir un 25% al 2025. ¿Cómo lo haremos? Reduciendo el consumo de alcohol, reduciendo el consumo, la inactividad física, el ingreso de sal, el ingreso de tabaco, y también manteniendo niveles de presión arterial
por debajo de un 25%, además de tener plataformas elegibles de que lleguen los medicamentos y los estudios de lugar a los pacientes en todo el mundo. Realmente, esta enfermedad no ha recibido en la mujer la atención que merece. Y la tasa de mortalidad siempre ha sido mayor en el hombre que en la mujer. La prevalencia de hipertensión arterial en la mujer corresponde a por encima de los 65 años mayor. La mujer diabética tiene mayor riesgo que el hombre. La mujer fumadora por igual. Y de 90% de mujeres que usted evalúa, una tiene un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Y solamente el 29% de las mujeres que tienen hipertensión arterial están controladas con respecto a un 41% de los hombres. Realmente sabemos que estamos genéticamente destinados a ser diferentes. En un 99% de los casos somos iguales y un 1% traza la diferencia de lo que genéticamente somos. Y viéndolo así rápidamente, cuando una mujer mira a un hombre o cuando una mujer mira a una mujer, vemos todas las miradas de arriba hacia abajo en todos los ángulos, diciéndonos que la mujer es detallista. El hombre mira fijamente de forma abrupta. En muchas personas creen que el hombre es sexo dependiente y la mujer atiende más el problema de la ropa, pero no es así. Son chanzas para decir que hay cosas diferentes. Realmente hay un paradigma en esta enfermedad cardiovascular. El paradigma tradicional era que se marcaba un tiempo, que es la menopausia, antes y después. Realmente el nuevo paradigma no es así. Sabemos hoy en día que el riesgo cardiovascular es lo que traza la pauta de establecer lo que es el paradigma moderno, donde la enfermedad cardiovascular se puede expresar tempranamente, antes de la menopausia, incluso por factores adversos que pasan durante el embarazo, o también enfermedad poliquística ovárica que produce hiperandrogenismo, y también dismenorrea, menorrea, hiperinsulinismo, y también un síndrome metabólico. Y estas enfermedades se ven en mujeres jóvenes, y no necesariamente tiene que ser menopáusica para tener enfermedad cardiovascular. Así vemos que los factores de riesgo tradicionales, como la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes, la inactividad física, el sedentarismo, la historia familiar, eso siempre existe para hombres y mujeres iguales. Pero hay factores adversos en las mujeres, como son las adversidades del embarazo, las enfermedades autoinmunes en la mujer, que tienen un peso específico en la expresión de enfermedad cardiovascular a mediano y largo plazo, el uso de radiaciones también en mujeres que padecen cánceres, y hoy en día la cardiooncología o la cardiotoxicidad, que también tiene una expresión en el cáncer en la mujer, y que también hasta 7 años después de haber recibido una terapia de ese tipo puede haber todavía datos de que puede producirse cardiotoxicidad o enfermedad cardiovascular. Factores hormonales predisponentes en la mujer también son factores a tenerlo en cuenta, y todas estas determinantes aunadas a factores psicosociales y determinadas étnicas producen todas aunadas un proceso inflamatorio endotelial, disfunción, aterosclerosis subclínica, disfunción autonómica y finalmente la expresión de una enfermedad cardiovascular como infarto del miocardio, fallo cardíaco y muerte súbita. Este fue uno de los editoriales más importantes que en el año 91 la doctora Bernardine Haley editorializó sobre lo que era el síndrome de Gentle, que realmente obedece a que una película en el año 1983, que Bárbara Streisand incluso fue la protagonista, donde se disfrazaba de hombre porque en esa época ella quería estudiar una doctrina, el Talmud, que tenía que ver con religiones de tipo orientales, y estaba prohibido para las mujeres, y disfrazándose de hombre para tratar de igualarse al hombre, para poder si podía inmiscuirse en el aspecto universitario. Pues así mismo la doctora Haley lo que hizo fue que su hospital, que fue, dicho sea de paso, la primera presidenta del NIH en Estados Unidos, ella le llamó síndrome de Gentle a la invisibilidad que tenía la mujer en la expresión de las enfermedades cardiovasculares, y editorializó un artículo en New England en el año 91 refiriéndose a este síndrome. Entonces, ¿de qué se mueren las mujeres? Básicamente de enfermedad cardiovascular. 1 de cada 3 mujeres muere cada año, y podemos decir que muere una mujer por minuto. Y como ustedes ven en este gráfico de pastel, lo que está en rojo, fíjense que el pastel a la derecha prácticamente representa la mitad, y el pastel a la izquierda representa a los hombres, y fíjense que no es casi la mitad, de tal manera que la enfermedad cardiovascular predomina más en mujeres que en hombres.
Nuestras guías, que son trayectos, rutas que nos trazan pautas o instrumentos importantes de foros internacionales y establecen el poder estadístico y los lineamientos que nos trazan en las diferentes especialidades, la mujer ha sido segregada en este sentido en la guía y muchas veces han sido extrapoladas a conocimientos solamente que están destinados a los hombres para trazar pautas en las mujeres. Y en grandes ensayos, a través del tiempo, hemos visto ensayos emblemáticos como el Paradigm, el Spring, el Compass, el Fourier, el Partner, todos estos estudios cardiovasculares que estudiaron anticoagulación, estudiaron falla cardíaca, y como ustedes ven, la representación de estos estudios apenas llega a un 40% en la mujer. Y estos resultados que se da con una mayoría de representatividad en la selección de la muestra en hombres se han extrapolado a la mujer. Y hay una gran preocupación por la comunidad internacional científica en este sentido, que en los años recientes se han tratado de ingresar mayor cantidad de mujeres a los nuevos estudios epidemiológicos para tratar de estar más cerca de la realidad en la interpretación de nuestras guías. La mujer, por ende, tenemos que analizarla desde su niñez, analizarla en toda su edad, su adolescencia, en la adultez, el embarazo, y en todas esas etapas de su vida pueden haber adversidades. Y esto lo traza muchas veces sus hormonas. Y así vemos cómo el estrógeno, que es la hormona principal, o el estradiol, en la mujer, tiene muchas bondades, y a partir de los 50 años, si la menopausia es normal, o 40 años, si la menopausia es prematura, pues hay cambios que se ven porque hay muchas bondades que tiene esta hormona. Y dentro de esas bondades tenemos que aumenta la angiogénesis a nivel vascular, aumenta la vasodilatación, disminuye los procesos de el estrés oxidativo, a nivel mitocondrial también aumenta la calidad de vida de la célula y disminuye todos los procesos apostósicos y de fibrosis. Inmediatamente la mujer ha tenido alguna adversidad o en la menopausia se presenta, ahí se marca un hito de que los factores de riesgo tradicionales aunados a esto traduce una expresión de trombosis, inflamación, aumento del tono simpático y también incremento del sistema de angiotensina endosterona, que todo esto produce efectos deleterios en el sistema cardiovascular. Entonces los factores de riesgo tradicionales que ustedes conocen están a la izquierda y los factores de riesgo no tradicionales o emergentes están a la derecha. Y aquí tenemos el embarazo pretérmino, la hipertensión del embarazo, la diabetes gestacional, la menarquia, la menopausia, la depresión, el tratamiento con cáncer, la enfermedad autoinmune y el síndrome de ovárico poliquístico. Estos son factores de riesgo emergentes o novedosos que en muchas calculadoras de riesgo a nivel mundial cardiovascular no están incluidos. En el año 2011 sí fueron incluidos en las calculadoras de riesgo, en las guías de la AJA, fueron incluidas las adversidades del embarazo. De todos modos, yo creo que en todo historial clínico, yo le voy a demostrar por qué es importante conocer estos factores de riesgos no tradicionales. Y sigue siendo la hipertensión arterial el factor más importante en la mujer de mortalidad. Y en las diferentes etapas de la vida puede verse la hipertensión. Aquí tenemos estadística norteamericana donde traduce que generalmente la mujer por encima de los 60 años podemos ver que la prevalencia de hipertensión es mayor. Estadísticas nuestras dominicanas, algunos estudios en el pasado, desde el 1975 al 2011, están varias encuestas que se hicieron en estudios epidemiológicos donde revelan que la prevalencia en el 1998 en el EFRICAR 1, que fue el investigador principal, el doctor Rafael Pichardo, mi profesor, demostró que la prevalencia era un 29%. Y en el 2011 demostró que la prevalencia era de un 35%. Más luego, en el año 2017, tuve el honor de presidir el estudio EMPREFAR HAS17, que fue una encuesta de factores de riesgo cardiovasculares y de hipertensión arterial, prevalencia de hipertensión arterial en República Dominicana, donde nosotros demostramos en esta encuesta fue patrocinada, fue a nivel nacional, fue patrocinada por la SENASA, el Servicio Nacional de Salud, y también fue ideada toda la parte estadística, nos auxiliamos de la GALU. Y aquí ustedes ven la prevalencia de hipertensión de promedio. Lamentablemente, sí. Dígame. Me da mucha pena. ¿Aló? ¿Pueden apagar el micrófono? Sí, claro. Lo apagamos. Ese micrófono, por favor. Sí, un momentito. Por favor, cierra. Sí. Que me pierdo, Sí, claro. Adelante. Excúseme. Entonces les decía que esto fue a nivel nacional
y demostramos que la prevalencia fue de 31%. Eso quiere decir que de 11 millones de habitantes que tenía la población, o 10.5 millones de habitantes que tenía la población en el 2017, 2 millones de dominicanos padecen de hipertensión arterial, de lo cual 1 millón corresponden a mujeres y 990.000 a hombres. Y la mujer fue más prevalente ligeramente contra el hombre. Y lo malo de esto fue que el control de hipertenso apenas llega a un 36%, de manera tal que el 64% de la población dominicana mayor de 18 años no está controlado de presión alta. Y aquí vemos la comparación que hicimos, aquí no lo puedo ver, pero se lo voy a explicar. Los estudios de FICAL demostraron una prevalencia de 33 contra 38 mujeres y 30% en masculino contra 32 mujeres. La hipertensión tradicionalmente ha sido descrita como un fenómeno, se le llama el asesino silencioso, pero en mujeres jóvenes, la doctora Mas escribió esto en la Sociedad Europea de Cardiología, donde vio que las mujeres jóvenes era una enfermedad que no era silente, que se expresaba, y se expresa por una cantidad de síntomas importantes, como son el dolor precordial, el dolor en mandíbula, puede estar relacionado con el estrés, cansancio, pérdida de energía, sofocos. O sea que mujeres jóvenes hay que tener en cuenta que no necesariamente es silenciosa o es el asesino silencioso. Entonces, ¿son iguales las mujeres y el hombre? Creo que no. Ya le demostramos que genéticamente hay un 1% que traduce diferencias genéticamente, y eso traduce en que la absorción, la distribución de incluso el agua corporal y las drogas sea diferente. La excreción renal también es menor, el clearance es menor, hay menor secreción de ácidos gástricos, hay menor tasa de absorción, hay menor composición de agua corporal, hay menor tamaño de los órganos y también el corazón pesa menos. A nivel cardíaco podemos ver que la frecuencia cardíaca en reposo es un poquito más alta que en hombres y el ciclo cardíaco es más corto, sobre todo más relacionado con el periodo menstrual. Y el intervalo QT que se ve en el electrocardiograma es menor y el QRS tiende a ser de menos voltaje. El modelo anatómico a nivel cardiovascular de dos fallos cardíacos que se producen tradicionalmente son diferentes en hombres y mujeres. En mujer, la expresión es una hipertrofia concéntrica, donde se produce un fallo sistólico con función sistólica preservada, que básicamente es un fallo diastólico, donde la cavidad se reduce y el grosor de la pared aumenta. A diferencia del hombre, se produce una hipertrofia excéntrica, donde el corazón aumenta de dimensión y tiende a ser esférico. También cuando hay complicaciones posinfarto, la mujer hace complicaciones más graves, sobre todo el shock cardiogénico y el arresto cardíaco. Y algunas puntualidades sobre el embarazo, los hemos comprado como un evento fisiológico, creo que sí, pero no siempre es así. Cuando hay adversidades, las cosas no son iguales. Esto es para recordarle cómo se modifican los parámetros de gasto cardíaco, el stroke volume y también el incremento de la frecuencia cardíaca durante el embarazo y durante los diferentes estadios de la semana gestacional. Y que ya vemos que los desórdenes hipertensivos, como ustedes ven en la gráfica, lo que está en rojo son los fenómenos hipertensivos del embarazo y lo que está en azul son los pacientes que no tienen enfermedad hipertensiva. Y todas estas son expresiones de enfermedad cardiovascular mediáticas a largo plazo, como enfermedad coronaria, fallo cardíaco, estenosis aórtica y rehabilitación mitral. Pero también una mujer que antes del embarazo tenga factores de riesgo tradicionales y si aún es una adversidad del embarazo, llámese hipertensión gestacional, preeclampsia o retraso en el crecimiento gestacional o también aborto prematuro o tardío, todo esto a corto plazo, a menos de 10 años, puede producir eventos cardiovasculares, hipertensión arterial y a mayor plazo, más de 10 años, también como ustedes lo ven ahí. ¿Qué quiero decir yo con esta gráfica? Que en todo historial clínico, todo paciente, mujer, debe investigarse todos estos parámetros. No solo los parámetros tradicionales, sino los parámetros no tradicionales o los factores de riesgo emergentes. Y vuelvo a recalcar sobre el mismo, que son la hipertensión inducida por el embarazo pretérmino, el aborto espontáneo y la diabetes gestacional. Todo esto conlleva a riesgo cardiovascular. En cuanto a las angiografías, se ha visto que hay eventos adversos mayores, sobre todo después de hacer estudios geográficos de enfermedad cardiovascular. Y que la enfermedad, como les señalé, que en el editorial de New York
saben, hace tiempo, la enfermedad cardiovascular en la mujer es no obstructiva, a diferencia del hombre que es obstructiva. ¿Y por qué? ¿Qué características tiene la enfermedad coronaria en la mujer que no tiene el hombre? Las arterias coronarias son de menor diámetro. Generalmente se produce una isquemia que no es obstructiva, como les señalé, y la difusión de la aterosclerosis es larga, es difusa, y hay una reactividad muy importante de los vasos epicárdicos. La enfermedad tradicional que se produce es la enfermedad microvascular. Las arterias coronarias son menos calcificadas y tienen placas blandas, y tiene un fenómeno vasomotor importante después del cateterismo y después de eventos de cirugía de bypass, y el pronóstico no es tan bueno como se pinta. Y aquí, para recordarle que es una placa vulnerable y no vulnerable. La placa vulnerable es aquella que realmente la luz, ustedes ven, entre la luz y la íntima y el espesor del vaso es estrecha y es la que más fácil se rompe. La no vulnerable es la que tiene esa capa de fibrosa a la derecha, donde la luz después se puede obstruir con un coágulo o un trombo, pero realmente es la placa estable. Y así el estudio WIS demostró que el modelo anatómico en estudio de autopsia es el modelo erosivo, es decir, que se produce en la placa inestable, la placa vulnerable, a diferencia del hombre, que es un modelo explosivo, donde se produce una obstrucción aguda por un trombo, como le enseñé a la derecha de la placa, donde hay una placa estable que tapona un coágulo. Y así lo vemos, que muchas veces esta arteria que ustedes ven cortada por la mitad, empezando en su fase inicial normal, sigue en un estado de aterosclerosis estrecho inicial, y posteriormente se produce la severa aterosclerosis. El último estadio es el que produce el paciente masculino, que es una lesión obstructiva importante. Y en el estado inicial es donde más difícil nosotros podemos hacer el diagnóstico, y es donde se produce la enfermedad no obstructiva, enfermedad vascular, el infarto de la mujer, que es no obstructivo. ¿Y por qué se produce eso? Generalmente, fíjense que a la izquierda vemos la arteria cortada transversalmente, donde apenas existe una pequeña cantidad de grasa, y la luz prácticamente no se obstruye, es menos de un 50%. Y existe un trastorno de la microcirculación, y existe un trastorno del incremento de la vasomotilidad a nivel de los grandes vasos. Y por eso la expresión clínica en el hombre, en el 75% de los casos, es la obstrucción aguda con un dolor de pecho clásico en el centro del pecho, en el área de la corbata, de duración de 30 minutos, que se irradia la mandíbula a la parte interna del brazo izquierdo. En el 75% de los casos, el hombre se expresa así, y generalmente se produce un infarto con elevación del segmento ST. A diferencia de la mujer, donde el 25% de los casos se puede producir una isquemia no obstructiva que se llama INOCA, o también el MINOCA, que es el infarto agudo del miocardio de enfermedad microvascular o de pequeños vasos que se produce en la mujer, y también la angina inestable o el infarto sin elevación del ST. Y es porque la enfermedad cardiovascular en la mujer tiene una expresión, como le expliqué, diferente anatómicamente a la del hombre. Aquí, para presentarle a ustedes y recordarles lo que se llama el corazón roto, que es el Takotsubo. La imagen inicial que yo empecé en mi primera diapositiva de presentación, ahí está la imagen de un Takotsubo, donde ustedes ven que la punta, que es una vasija que ellos, los japoneses, utilizan tiene forma como de embudo, cuello estrecho y ancho atrás, que es para cazar pulpos, y de ahí viene ese nombre, y se llama corazón roto, y está relacionado con el estrés, y muchas veces con la menopausia, y a mayor edad, o por encima de los 40 años, 49 años, está relacionado con un síndrome adrenérgico. Y la expresión clásica que vemos en un ecocardiograma es ese volumen apical del segmento que se ve en un ecocardiograma, que ustedes ven ahí en rojo, en la punta, esa hipotinesia que se ve clara, a diferencia de un estado hipercontráctil que se ve en azul en la base, donde los segmentos se acercan porque hay un estado de hipercontractilidad. Esto muchas veces se produce un miocardio aturdido o hibernante, que puede eso en el tiempo regresar a la normalidad. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que produce en la mujer la enfermedad coronaria? Los síntomas son vagos.
no son típicos, se le llaman atípicos. Muchas veces las mujeres van a una emergencia y son tildadas de loca. Usted lo que tiene es ansiedad, usted lo que tiene es un problema de tipo familiar. Y ese es el error más grande. Yo creo que no hay una expresión típica en la enfermedad cardiovascular, sobre todo coronaria en la mujer. Puede haber sofocación, puede haber disnea, puede haber sudoración, puede haber un temblor, puede haber un desasosiego. No hay una sintomatología, por eso se le llama que es atípica. Y hay que ser como un detective para diagnosticarla muchas veces. A diferencia del hombre, que es el cuadro ahorita que le describí, que es porque la enfermedad es obstructiva y en la mujer no es obstructiva. Para hacer el diagnóstico de enfermedad cardiovascular en la mujer tenemos muchas herramientas. Y de estas herramientas tenemos el PET con pruebas de función circulatoria para la microvascular, para poner en evidencia la disfunción microvascular que existe en la mujer. También podemos tener estadios subclínicos que podríamos tener ahí el IBUS. También tenemos el PET y el SPET en el MRI, que son para demostrar pruebas de perfusión. El eco, que nos va a valorar la anatomía y la mecánica ventricular. Y también el MRI también nos dice de la parte anatómica. El electro es la parte más sencilla, sobre todo ya en la enfermedad obstructiva del hombre, que nos sirve bastante porque se produce una elevación del ST. Básicamente, la enfermedad coronaria puede ser enfocada con tratamiento médico o también puede ser intervencional. Y este concepto quería enseñárselo porque la doctora Nanette Wenger, que del Emory Hospital University, es una de las grandes investigadoras de enfermedad cardiovascular en Estados Unidos, una gran maestra a quien tuve la oportunidad de conocer. Realmente describió lo que se llama el modelo bikini en la mujer. ¿Y qué quiere decir eso? Que muchas veces los médicos estamos atentos a la enfermedad reproductiva de la mujer y a las mamas, pero no estamos atentos a la salud cardiovascular. Y este modelo tenemos que acabar, como decía la doctora Haley también, el síndrome de Gentle, que es la invisibilidad de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Realmente, en toda intervención debe haber una intervención no farmacológica de la aproximación del tratamiento de la enfermedad cardiovascular, donde vemos que la alimentación es importante, la dieta mediterránea, que ya todos ustedes conocen, el ejercicio es vital, que debe empezar desde la niñez. En la niñez debe ser unos 60 minutos diarios por 5 días, 300 minutos a la semana, y ya en adulto puede oscilar entre 150 a 300 minutos a la semana. En todos los pacientes que tengan enfermedad obstructiva, mujer o hombre, básicamente estos medicamentos son clásicos. Las estatinas, que son elementos clásicos para la reducción y la estabilización, de reducción del colesterol y estabilización de la placa. El ezetimibe, que es una droga que no es potente de reducción del colesterol, pero actúa a nivel de las vellosidades intestinales, y hay drogas combinadas que hoy existen, que se utilizan para ello, para lograr las metas. Hoy en día los anti-PCSK9, la aspirina, el clopidogrel, el calegrol, los inhibidores de ECA, los beta bloqueadores, son medicamentos clásicos que vamos a utilizar en la enfermedad obstructiva. Sin embargo, la enfermedad no obstructiva es un poquito más difícil, que como ya les dije, que la enfermedad que es de pequeños vasos, hay una disfunción microvascular coronaria, hay una serie de ítems que tenemos, un arsenal de medicamentos, aunado a un tratamiento no farmacológico, que fíjense ahí donde se lo señalo. Entonces, yo creo que toda mujer que tenga adversidades en el embarazo, llámese retraso del crecimiento, diabetes gestacional, hipertensión inducida por el embarazo, crónica, gestacional preeclampsia, síndrome de Hell, obesidad o aumento excesivo en el embarazo de peso, trastorno de apnea del sueño, síndrome poliquístico ovárico, todos estos pacientes femeninas deben hacerse un examen de detección de riesgo cardiovascular 3 meses después de su embarazo, que incluya todos los antecedentes que nosotros tradicionalmente cogemos, que incluya los factores de riesgo, que haya una buena exploración física, detección de la presión arterial, índice de masa corporal, y una analítica que incluya lo que ustedes siempre conocen, el perfil lipídico, la detección de diabetes, la detección a órganos blancos, afectación de órganos blancos. Quiero decir 2 cosas con respecto a la mujer y las hormonas. ¿Qué recomienda la evidencia? Estudios en la década de los 80, 90, fueron estudios observacionales que le dieron un matiz e importancia positiva a la menopausia y el tratamiento de la terapia hormonal
porque tenía una reducción en la incidencia de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, se le dio una puntalada en la década del 90-2000 con dos estudios clásicos, que fue el estudio Harry y el estudio White, donde se demostró por última vez y por única vez que no ofrecía protección cardiovascular el uso de terapia de reemplazo hormonal posmenopausia. Asimismo, otros estudios en la década del 2000-2010, más contemporáneos, también lo han demostrado. Yo creo que este no es un tema controversial, es un tema que las guías son bastante claras, y fíjense cómo fue declinando el uso de terapia de reemplazo. Y hoy en día, vuelvo a recalcar, ¿qué pasaron en esos estudios? Se produjo más accidentes vasculares, trombosis, cáncer de mama, y en el brazo de estrógeno también se produjo hasta de mama. ¿Qué quiere decir esto? Que la terapia de reemplazo hormonal no es positiva para la mujer, solamente en aquellas mujeres que tengan todos esos síntomas que ustedes conocen, bochorno, ansiedad, irritabilidad, como dicen los dominicanos, todo le hiede y nada le huele. Esa parte realmente es importante, tal vez negociar con las mujeres, pero hay que individualizar el riesgo y establecer si se merece un beneficio o si le produce daño para prevenir todos esos síntomas. Las contraindicaciones del reemplazo de terapia hormonal son la enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, que dijimos que no se recomienda para la reducción del riesgo en mujer menopáusica, la enfermedad tromboembólica arterial, la trombosis de venosas profundas, desórdenes trombofílicos, la enfermedad o alteración hepática, neoplasia dependiente sospechada que dependan de estrógeno, historia de cáncer de seno y sangrado genital anormal. Esto no quería irme sin decir estas puntaladas importantes, porque todos prescriben medicina, todos ven medicina, tenemos algún familiar que tiene enfermedad cardiovascular. Y la famosa aspirina, ácido acetil salicílico, que llegó para quedarse, pero no es una moda como se ha querido implantar. Así vemos que básicamente las guías en el 2020 establecieron que solamente en prevención secundaria, enfermedad coronaria, ictus cerebral, cardiopatía periférica. No en mujeres sanas con factores de riesgo, sin factores de riesgo, ni uso sistemático después de 70 años, ni tampoco donde haya hemorragia previa o riesgo de hemorragia. Y unas palabras con estatinas, que son drogas, que son inhibidoras del metabolismo del colesterol a través de la inhibición de la hidroximetilbutaril-coenzima a nivel hepático, donde vemos que sí se utiliza para los 4 grupos más importantes de riesgo cardiovascular, en prevención secundaria para la enfermedad que se exprese cardiovascular clínicamente, para la dislipidemia primaria que tenga un colesterol malo o LDL mayor de 190, para la diabetes mellitus en prevención primaria que tenga una edad entre 40 y 75 años con un riesgo alto que en el calculador de riesgo sea mayor de un 20%, o también un riesgo intermedio que tenga mayor a un 7.5 a o menor de un 20%, con factores de potenciadores de riesgo en una mujer como son las adversidades del embarazo. Y que no, el paciente que tenga riesgo bajo no debe usarse menos de un 5%, y en cualquier mujer que tenga la intención de quedar embarazada en los próximos 1 o 2 meses, no le podemos prescribir estatinas. Básicamente la hemoglobina glicosilada, todas las guías, la Asociación Diabética Americana, la American College, la American Heart, la Sociedad Europea coinciden que debe estar menos de 7. 3 palabras con respecto a la fibrilación auricular no valvular, que es otra entidad nosológica, que es expresión de enfermedad cardiovascular y que se ve mucho en ancianos. Básicamente, fíjese que la puntuación de Chasbach, que me imagino que la conocen, pero es una puntuación que tiene que ver con algunos ítems de hipertensión, falla cardíaca, diabetes, edad, etc. Fíjese que le da la puntuación de 3 para el uso de los anticoagulantes, no tipo warfarina, sino los anticoagulantes modernos, los NOA, los inhibidores de la antitrombina 3, como Xarelto, Apixaban, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es que tenemos que hacernos es que la mejor, la más barata, la más suave, la que evita todo es la prevención primaria, que es cuando la enfermedad no existe. Y eso amerita una educación. Y que hay que iniciar esa educación desde la niñez. Y educando a la mujer en todas las edades, aparte de la niñez, podemos lograr una prevención de la enfermedad cardiovascular.
y que es básicamente multidisciplinaria, no es del cardiólogo. El ginecólogo tiene que soltar también la pelota de la cancha, como digo yo, porque él recibe ese paciente también. El pediatra también que ve a esa niña. O sea, tenemos que hacer una política también de Estado, donde el Estado involucre, como si fuera una lata de pintura, y riegue esos conceptos. Ya estamos acabando, me parece que estamos casi en el tiempo, no sé. De todos modos, para concluir... Está bien todavía, no hay problema. Puedes seguir. Ok. Entonces, sabemos entonces que la mujer premenopáusica no podemos hablar de que no tiene enfermedad, hablamos de bajo riesgo. Que la mujer entre los 45 y 65 años tiene un riesgo intermedio y que ya la enfermedad por encima de los 60 años podemos hablar de una enfermedad ya de alto riesgo, porque puede haber enfermedad obstructiva o no obstructiva. Cuidado, te quedan 5 minutos. No, ya yo creo que me van a sobrar 4. Hay una menos percepción de riesgo por la mujer, podemos decir, la situación actual de la mujer. La percepción de enfermedad cardiovascular es baja. La percepción de que el cáncer de mama también es mayor que la enfermedad cardiovascular también, debe cambiar. Los síntomas muchas veces que no lo interpretamos como médicos. La llegada tardía a los centros médicos también. Hay una mayor dificultad diagnóstica porque la enfermedad es microvascular y los síntomas son atípicos. Muchas veces se indican la cantidad menos de pruebas y el diagnóstico es tardío. Y sobre todo, que muchas veces desconocemos la enfermedad. Y sobre todo la escasa participación en los ensayos clínicos que estamos extrapolando todavía hoy en día criterios del hombre, cuando quizás debemos insertar más mujeres para tener unas mejores guías. Para finiquitar, muchas barreras han interferido en la minimización y la infraestimación del diagnóstico de la enfermedad cardiovascular. Acabar con los modelos de Gentle y de Bikini, el modelo de detective en el enfoque médico. El pronóstico, la agresividad de la enfermedad coronaria definitivamente es peor. La disparidad de género es una realidad. Identificar la enfermedad microvascular con método diagnóstico contemporáneo no es una tarea muy fácil. Y reconocer tempranamente el diagnóstico, el riesgo de una mujer sintomática impacta en la mortalidad para darle una mejor calidad de vida. No sabemos quién es más complicado, si el hombre o la mujer. De todos modos, muchas gracias. Gracias. Collado, gracias por tu participación y esa excelente comunicación de información. Para comenzar y abusar de tu presencia, te quiero decir que necesito de ti los datos estadísticos de 2017 que hiciste en la República Dominicana con relación a las enfermedades vasculares y la prevalencia de la hipertensión, porque los que tengo son del EPICAR 1 y algunos del EPICAR 2, pero no tengo datos nuevos. No hay problema. Mira, yo te puedo mandar, porque yo lo edité cuando yo fui presidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología durante el periodo 2015-2017. ARS Senasa me patrocinó, fue el sponsor. Yo gasté casi 2.6 millones de pesos en ese estudio porque fue a nivel nacional. Fue una encuesta en realidad. Tú me mandas tu email y con mucho gusto, o tu WhatsApp, yo te mando un dossier completo de toda esa información. Por razones de tiempo, no podías poner tú, además el tema no era ese. Yo entiendo, pero la pregunta es, ¿por qué no publicaste eso a nivel internacional? Porque esos datos no existen. Por ejemplo, ahora en el congreso que tuvimos el fin de semana pasado, yo estaba buscando toda la información más reciente que se haya publicado, la estadística. Porque yo quiero que tú me invites. Bueno, pues ya. Pero si yo soy el autor, oye, yo soy uno de los invitadores principales de ese proyecto. Fuimos Exacto, 3. No, yo estoy de acuerdo. Un equipo, pero no, relajando. Lo que te quiero decir pero si cuando ustedes quieran, yo puedo presentar esa data. Pero yo la tengo. Que lo haga y que se publique internacionalmente, porque hay una deficiencia de información que sale de la República Dominicana. Sí, pero esta encuesta yo la hice porque el último estudio, que fue el EFICAR 2, el primero fue en el 98, el EFICAR 2 fue en el 11, pero tú sabes que los estudios se van poniendo viejos, le salen canas. Exacto, sí. Entonces, en el 2017 yo tuve la osadía y el licenciado Chupani de la Rosa, yo fui con mi laptop debajo de un brazo, así mismo, él no me conocía, y yo le planteé un proyecto y le dije que quería hacer con la Gallup, porque la Gallup identificaba a los
a los Las presidentes. estadísticas, sí. No, y tiene un equipo increíble. Y lo hicimos a nivel nacional. Yo tengo ahí, fíjate, el mapa que te lo presenté. Sí. Así que cualquier cosa, tú y también Pero estamos para esa presentar. información tú lo hubiese mandado al New England Journal of Medicine o al European Society of Cardiology y te lo hubieran publicado inmediatamente porque que no hay datos. Incluso la Organización Mundial del Stroke y The Lancet hubiese publicado esa publicación porque no hay ninguna información que salga de la República Dominicana. Pero mayor que eso, quiero felicitarte también por tu interés en la salud cardiovascular de las mujeres, porque como tú bien dijiste, los síntomas son atípicos y la razón que tú explicaste en relación a la afección de los vasos pequeños, de las arteriolas pequeñas, es la misma situación que ocurre con el cerebro en la enfermedad de vasos pequeños. Son atípicos y los síntomas no son clásicos. Mismo si una persona tiene un accidente cerebrovascular de vasos pequeños, los síntomas no son clásicos. O sea que eso no me parece tan extraño porque yo entiendo el mecanismo de cómo esos vasos pequeños funcionan y el daño que hacen al tejido de por sí, pero que no son marcadores grandes, que no se puede ver como un infarto donde se murió una porción extensa del corazón y por eso no producen los cambios electrocardiográficos que tú mencionaste. Y si alguien tiene alguna pregunta, por favor, no quiero monopolar la presencia del doctor Collado, pero... Pueden abrir su micrófono el que quiera hacer algún comentario o pregunta. Agradecerle a todos la participación, que han entrado médicos, psicólogos, mexicanos, peruanos, diferentes nacionalidades, miembros de la institución y también que se están acercando a nosotros. ¿Alguna pregunta, algún doctor Collado? A la gente para que haga preguntas ahora. Doctor Collado, ¿alguna en el cambio del estilo de vida de la mujer dominicana y la lucha por una mejor inserción en el sistema económico y político, también hay algún cambio también con relación a salud cardiovascular ahí? ¿Mejoría o empeora? Bueno, sí, mira, realmente en el estudio en la encuesta que yo hice en Prefab, que fue una encuesta, es lamentable las políticas estatales. Fíjese que es un esfuerzo personal porque yo tenía inquietud, pero yo fui a Senasa, pero el Estado no ha hecho ninguna encuesta relacionada para estos problemas. Y el porcentaje de obesidad aquí es un 60%, en la encuesta me lo dio. Y si tú a sobrepeso y obesidad, creo que era 27 contra 32. O sea que por ahí que andaba la sumatoria del 60%. Y sobre todo se produce desde etapa temprana. Porque lamentablemente los dominicanos, a través de nuestros ancestros que hemos sido educados, lamentablemente existe una cultura de que el niño gordo, mientras más gordo, mejor, más saludable, es rojo y es bonito y se ve bien. Pero realmente esa no es la razón real, porque hoy sabemos que obesidad es un riesgo cardiovascular. Entonces, lamentablemente la obesidad se ha acentuado con el progreso socioeconómico del país y eso ha hecho la situación peor. Y fíjese, para decirle algo más, en todas las sociedades, no solamente la dominicana, en todas las sociedades mundiales, la mujer ha sido segregada, incluso aquí en nuestro país, el Senado, yo he visto que dice que la mujer debe ser incluida políticamente en un 33%, y la mujer es madre, es cabeza de familia, y ese estrés fisiológico, traumático que tiene en la vida por insertarse en numerosos procesos, todo eso son comportamientos que ayudan a ser estresantes, y el estrés se ha demostrado ya como un elemento importante en el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Pero honestamente el Estado, como tú lo sabes, como dominicano, realmente en salud cardiovascular no está muy interesado, porque nosotros hemos luchado muchas veces por esto. Cuando fuimos presidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología, que fue el único tribuna donde tuvimos más relevancia, pero realmente las enfermedades aquí que se siguen son, como yo llamo, las enfermedades políticas, que son todas esas infecciones, dengue, etcétera, las enfermedades embarazadas, diarrea, vómito, paludismo, que cada vez que hay un brote,
de la quiero contra, aprovechar, lo dice. Collado, quiero aprovechar a Restituyo que está de por medio entre tú y yo para hacerte una invitación en privado para que elaboremos un proyecto de investigación en la República Dominicana con relación a la encuesta que tú hiciste y a ver cómo podemos actualizar los datos. Primero. Segundo, completamente de acuerdo contigo de que no hay política nacional para la prevención de las enfermedades vasculares cardíacas o cerebrales. No hay política nacional ni cómo tratarlas, ni hay ni siquiera protocolos a seguir para los médicos que se puedan guiar en cómo manejar esas condiciones. Y eso nosotros podemos cambiarlo, podemos ayudar a que se comience a cambiar esa situación. Claro, claro. Doctor Collado, el cigarrillo y el ejercicio, ¿cómo va eso con relación a la mujer dominicana? Sí, mira, ha habido un impacto hoy en día, en eso sí, el ejercicio de la mujer no, yo recogí esa variable también, la inactividad física es mayor en la mujer que en el hombre. La mujer hace menos ejercicio en Dominicana, pero en cuanto al hábito de fumar, se ha cogido un poquito más de conciencia, porque hemos visto que en los parques donde se practica ejercicio, Mirador del Sur, Parque del Este, la bicicleta, que ahora hay una ciclovía que han puesto en ciertas rutas de la calle, que eso es un proceso, yo sé que estamos haciendo pinino. La gente ahí, tú ves por ciertas boulevards de la ciudad, mucha gente con una inquietud de hacer actividad física, pero en la encuesta que hicimos, realmente la mujer hace menos ejercicio y tenía un índice de cadera mayor que el hombre y tenía un perfil de sobrepeso mayor que el hombre, y eso impactó también en la prevalencia de hipertensión arterial, que fuera ligeramente más predominante en mujeres que en hombres. Claro. Perfecto, Y la mortalidad sigue subiendo con relación a las enfermedades cardiovasculares. Bueno, oye, paradójicamente en nuestro país no es la enfermedad cardiovascular la causa número de muerte, son los accidentes de tránsito. Increíble. 52%, 40% por enfermedad cardiovascular. Exacto. Las últimas estadísticas que tengo a mano. Y 52% por accidentes de tránsito, porque aquí no hay una educación de esa parte. Vivimos como los salvajes en el tránsito. Cuando una gente, tengo amigos de allá de la diáspora que vienen aquí y me dicen, Collado, yo no me atrevo a alquilar un carro, maneja tú, yo te lo pago, yo no puedo. No, para manejar en Santo Domingo hay que ponerse unos pantalones apretados abajo. Sí, claro. Sí, es fuerte, sí. Doctor Leonardo Collado, muchas gracias por su participación y sacar parte de su tiempo, y además felicitarlo porque, ¿verdad?, es de los pocos cardiólogos internistas que está haciendo este enfoque en los últimos años, ¿no? Y quizás se ha acentuado con la pandemia en hacer un análisis de lo que son los factores cardiovasculares en la mujer, ¿verdad? Y eso nos sentimos muy contentos de que eso esté pasando. Gracias. Bueno, a nosotros el gran honor de usted habernos invitado. Ya le dije lo del Prefar, cuando ustedes gusten lo podemos presentar. Te va a facilitar la información y sí. Cuando y me mandan el mail, yo lo puedo mandar a todo el que quiera, yo le puedo mandar ese documento, no hay problema. Gracias. No. Pues muchas gracias, gracias a todos. Muy buenas noches, gracias a ustedes. Gracias por participar, buenas noches a todos. Espero les haya gustado. Muchas gracias, muy bien.